Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar esta clase referente hacia el Big Data y otras tecnologías, tratando de enfocarlo un poco hacia el tema que a todos ustedes les interesa, que es hacia las cuestiones electorales, su relación que existe, y bueno, para comenzar me gustaría hacer una aclaración. Ustedes han estado llevando, a lo mejor muchos de ustedes ya han tomado varios cursos o diplomados aquí en la Escuela Judicial. En su mayoría, todo el personal es abogado, con amplio reconocimiento en la materia. En este caso, por ser una cuestión un poquito más técnica, pero que dentro del programa consideramos que es importante que ustedes conozcan, que se amplíen un poco el panorama de estas situaciones. Esta parte me toca a mí darla. Yo no soy abogado, soy ingeniero en sistemas, entonces llevo muchos años trabajando en la escuela judicial, pero por lo que conozco el área, pero entonces la intención de esto es que sea una cuestión técnica sin entrar a profundizar en el tema, aunque de esto ya dependerá de ustedes qué tanto quieran profundizar, pero pues la intención es que conozcan por qué se dan ciertas cosas, muchas cosas que ustedes escuchan, si tienen algunas dudas específicas de cómo funcionan y demás, pues podemos ayudarles con eso. Me imagino que en su mayoría son de formación en Derecho, entonces, pues en todo caso, si hubiera alguien que no fuera de formación en Derecho, si quiere ponerlo por el chat, nada más para saberlo, pero de ahí en fuera, a partir de este punto, para ir tratando de darles esta plática referente a ciertas cuestiones que suceden, cómo la tecnología influye en algunos casos. Entonces, y si quieren alguna duda, pueden levantar la mano, lo vamos resolviendo. Y pues, dicho esto, comenzamos. Gracias. Para comenzar, me gustaría algo que quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado, si no, bueno, actualmente en el mundo de la informática, de las telecomunicaciones, hay algo que se menciona, una forma una frase que resume muchas de las cosas que tenemos aquí actualmente. Es que si no pagas por algo, es que no eres el cliente, sino el producto que se vende. Esto en realidad lo que quiere decir es que no hay nada gratis, las redes sociales no son gratis, tienen un costo, y en este caso, si no estamos pagando directamente un monto, algo en cuestiones de dinero, entonces en realidad lo que se está vendiendo es información. Y esa información actualmente tiene mucho valor, y en especial lo que estamos ofreciendo, lo que estamos dando a cambio es nuestra información. Eso es lo importante que hay que destacar en este contexto actual, y con miras a unas próximas elecciones en los próximos meses, con 6 estados que tendremos. Bueno, es importante que lo repasemos una vez más. Hay aquí a lo mejor algunas personas, algunos de ustedes, ¿cuántos han escuchado o escucharon el tema de Cambridge Analytica? Si lo quieren poner por el chat, o sea, cuántos, nada más para ver cuántos de ustedes han estado en conocimiento o han visto los documentales en internet sobre el tema, sobre Nada es privado, y los otros documentales que tiene Netflix respecto al manejo que se hicieron en las redes sociales. Si pueden ponerlo ahí en el chat, cuántos ustedes lo han visto, lo conocen, escucharon el tema en los medios y demás, puesto que esto fue algo que influyó mucho
en las elecciones de Estados Unidos para que ganara Trump. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿Yasmín? ¿Sí? Uh-huh. ¿Quién más? ¿Sí los conocen? ¿Sí no escucharon? El tema fue muy sonado y es muy importante. Si no lo han visto, los documentales en Netflix los pueden ver. Sobre cómo se hicieron el estudio de los análisis para detectar aquellos estados donde se requería cierta información, personalizar cierta información para aquellas personas para que lo pudieran orientar el voto. Uh-huh. Muy bien, Silvia, sí, efectivamente. Pero aquí lo importante que quiero destacar en este momento es que es solamente la punta del iceberg. Realmente el tema de Cambridge Analytica, que es el boom que viene en 2016 sobre que Facebook estuvo trabajando con esta empresa para dar información que posteriormente se utilizó para hacer la segmentación en cada estado, en cada distrito y frente a cada persona qué información quería ver, pues en realidad tiene un origen mucho más antiguo, bueno, no tan antiguo en cuestiones de tecnología porque la tecnología avanza demasiado rápido, pero en realidad el primer cambio que a lo mejor muchos de nosotros no nos dimos cuenta, en realidad algunos que ya tenemos bastante tiempo utilizando las tecnologías, el boom donde viene realmente el cambio se da en 2009 con algo que en una noticia que por ahí pasó desapercibida, que fue que cuando Google lanzó su algoritmo personalizado y entonces a partir de ese momento las búsquedas que hacemos en Google son personalizadas, los resultados son personalizados. Esto Google lo anunció como de una manera como un gran avance, porque la información que tú necesitabas es la que te iba a llegar precisamente a ti. Y efectivamente así sucede. Si desde esa época entonces ustedes tienen 2 computadoras en sus compañeros o en la casa y hacen una búsqueda en Google sobre cierto tema que puede estar en tendencia y observan los resultados, pueden comprobar que los resultados que les da a una persona no son los mismos que les da a otra persona. Esto es porque Google conserva el historial de nuestras búsquedas y entonces va entregándonos la información que se va presentando a cada uno de nosotros de manera distinta, de manera personal, sí personalizada, pero esto lo que provoca en realidad es por ahí otro término que seguramente también tal vez han escuchado, que es una burbuja, porque entonces solamente vemos lo que queremos ver. Uh-huh. No vemos más allá porque solamente estamos rodeados de la información que queremos, de la información que nos interesa, uh-huh. De aquella con la que estamos nosotros de acuerdo y desafortunadamente vamos perdiendo opiniones que no siempre pueden ser favorables, que son las situaciones que se dan en el día a día en las en las relaciones personales. No todas las personas opinan igual que nosotros. No vamos por ahí encontrando que todas las personas con las que nos rodeamos puede haber, incluso en el pequeño círculo familiar de la casa y después extendiéndolo a la familia y después amigos y demás. O sea, no siempre vamos a encontrar a alguien que coincida al 100% con nuestras ideas. Y sin embargo, en las búsquedas personalizadas sí sucede. Estos algoritmos se extendieron hacia las redes sociales y entonces solamente de repente tenemos estamos rodeados de ciertos nodos que se componen en nuestras redes, ciertos nodos donde únicamente contamos o tenemos acceso a la información que está afín a lo que nosotros hemos buscado anteriormente, por lo tanto somos afines a ello. Y poco a poco se va descartando toda aquella información que no corresponde a nuestros intereses, lo cual pues esto ha provocado que
creo que lo vieron en las primeras clases respecto a lo que sucede con la espiral del silencio. Esto está muy relacionado, poco a poco vamos empezando a guardar aquellos comentarios que consideramos que no son propios para nuestra red social, y la red social no como plataforma, sino nuestra propia red que tenemos nosotros, vamos verificando poco a poco nuestros comentarios. Pero, ¿cómo sucede esto? Para empezar, vamos a buscar una parte técnica, vamos a revisarla con lo que es un dato. Un dato es, al final de cuentas, un adjetivo, algo que califica, es un pedacito llamémoslo información, todavía no es información, son simplemente atributos que califican ciertas cosas. Si es una persona, puede ser desde su nombre, edad, estatura, peso, la fecha de nacimiento, grados de estudios y demás. Respecto hacia otras cosas, se va extendiendo lo que corresponden a los datos sobre cierta información, sobre ciertas características de personas, objetos, animales, incluso instituciones. Y esta información por sí sola está almacenada, siempre ha constituido parte de la sociedad desde mucho tiempo. La cuestión es que con esto, la tecnología lo que ha permitido es que con las tecnologías podamos tener una clasificación de esos datos. Al poder clasificar estos datos, lo que obtenemos es información. Ya no son simplemente datos, atributos por ahí esparcidos, repartidos de diferentes personas, sino que cuando empezamos a agrupar, empezamos a obtener información. Y con esto podemos empezar a hacer algunos análisis básicos, desde unos análisis muy básicos que pueden ser estadísticos, como lo que son promedios, y poco a poco ir avanzando hacia lo que son pronósticos más avanzados, como son tendencias, marcar cierto tipo de estudios más avanzados. Pero ya con esto ya tenemos un gran paso, porque ya no son datos aislados, lo que tenemos ya es información. Esto ya es un paso más adelante donde se tiene. Pero más allá de eso, poco a poco vamos generando conocimiento. Cuando empezamos a encontrar relaciones, empezamos a establecer cómo se relaciona esa información, toda esa información, esos datos que ya no están aislados, ya están catalogados, ya están clasificados. Poco a poco, entonces, lo que obtenemos es conocimiento, porque ya podemos hacer inferencias, ya tenemos un grado más avanzado en lo que se puede generar, lo que podemos obtener a través de ese conocimiento. Ya tenemos unas características mucho más avanzadas. A lo que, evidentemente, las tecnologías de la información lo que han hecho es que esta recopilación de información, recuperar los datos, catalogar la información y generar conocimiento, cada vez lo hacen más rápido. Al grado de que actualmente ya podemos empezar a tener lo que se llama una visión. Empezamos ya a poder tener ciertas características de hacia dónde van ciertas cosas. Esto ya se conocen como grados que son minería de datos, donde se empiezan a obtener ya ciertas características, donde algún dato que podría pasar desapercibido a través de los algoritmos, de repente es detectado como sobresaliente, y entonces ahí es donde obtenemos algo que nos llama la atención para obtener. Y el caso final, que en este caso el ejemplo está tomado de otra referencia, obtenemos lo que se llamaría, lo que es sabiduría, cuando puedes conectar dos puntos, cómo se relacionan aparentemente distantes, y puedes clasificarlos, obtener cómo son. Esto, bueno, a nivel de computación no lo llamamos sabiduría, pero sí lo empezamos a entender como un aprendizaje que pueden tener, que pues se puede generar a través de las computadoras. Es muy posible que este camino, que una dos puntos, dos cuestiones, dos datos que generen algo, una información específica, algo que estamos buscando,
puede ser encontrada por una persona, pero evidentemente tardaría más tiempo. Lo que hacen las computadoras es que nos generan esto de una manera mucho más rápida. Ahora, esto, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede a nivel de computación? Bueno, para eso vamos a hablar un poco sobre algo que a lo mejor suena todo el tiempo y que ustedes que seguramente han escuchado, que se llaman, que para el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Netflix, que nos van presentando ciertas cosas. Pero alguien de ustedes podría explicar con sus palabras si lo saben o qué entienden por un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Pueden escribirlo? A ver, adelante, Silvia. Okay. El algoritmo es ese cifrado o ese mensaje cifrado que está compuesto pues por un lenguaje computacionalmente, no sé si se maneja todavía así, de forma binaria, en el que conforme, bueno, no sé si sí o si no, pero bueno, un algoritmo es que con base a las estadísticas o preferencias que tiene una persona, se va sumando a su árbol como base de datos en el que va determinando su perfil. Es como si fuera, pues sí lo manejo, lo puedo entender como si fuera un árbol, una mente maestra, en el que pues obviamente conforme a los pulsos o impulsos o las pulsaciones que se pueda tener, si la persona desconocía quién era, a través de las redes sociales se da a conocer mejor por el conocimiento que sus instintos lo engloban dentro de un catálogo como segmentado, ¿no? Como si fuera un campo semántico. Sería más o menos. Sí, parte de lo que mencionaste es así, pero también hablaste ya más bien de las aplicaciones. Entonces, una parte de lo que mencionaste, como la mitad de tu exposición más o menos, es realmente lo que es un algoritmo. Y aquí nos lo puso Humberto Herrera. Es una secuencia de pasos para llegar a la solución de un problema. Sí, así de simple. Un algoritmo en definición más sencilla que incluso nos dan cuando empezamos a estudiar sistemas es justamente eso. Es una serie de pasos para llegar para resolver un problema. Una receta es el clásico ejemplo. Una receta es una serie de pasos para preparar un pastel, para preparar algo. Eso es un algoritmo. Pero evidentemente, como lo mencionaste, Silvia, al final, actualmente los algoritmos en computación son tan avanzados que lo que hacen es que perfilan a las personas, hacen perfiles de las personas y a través de sus gustos, de lo que se esté buscando, no precisamente pueden ser sus gustos, se obtiene información. Les voy a poner un video, solamente les voy a poner un segmento, la parte específica donde habla de lo que es un algoritmo, para que no llegue a una parte más técnica, pero por favor díganme si tienen algún problema con el audio, me dicen. Cuando recibes un email, un algoritmo decide si va directamente a la carpeta de spam o a tu bandeja de entrada. En tus redes sociales eligen qué posts vas a ver primero. Y en el momento en que hiciste clic en este vídeo, el algoritmo ya decidió qué otros vídeos te va a sugerir. Pero, ¿qué son los algoritmos? ¿Y cómo pueden hacer todo eso? El término algoritmo viene del nombre del sabio persa que introdujo los números árabes en Occidente. Si bien tuvo otros usos matemáticos a lo largo del tiempo, a partir del siglo XIX, un algoritmo pasó a ser una secuencia de instrucciones para resolver un problema. En computación, para que un algoritmo funcione, alguien tiene que programarlo, o sea, decirle cuáles son los pasos que tiene que seguir.
Al principio, la programación se hacía cambiando cables por cada operación que la computadora tenía que ejecutar, pero hoy en día los algoritmos se escriben en código. Es decir, esta secuencia de órdenes o instrucciones para llegar a un resultado concreto está escrita en algún lenguaje de programación. Un ejemplo de resultado o problema básico que podemos resolver con un algoritmo es ordenar una lista. Vamos a centrarnos entonces en un algoritmo de ordenación. Ok, aquí ya entramos a otra parte del video, que son pues un ejemplo más técnico. Pero con esto, bueno, creo que la explicación creo que es un poco más digerible. Sobre esto no sé si tengan hasta aquí alguna duda o quieran hacer algún comentario al respecto para empezar a pasar a ver otra etapa. No sé si tengan aquí algún comentario. ¿No? Bueno. Vamos a continuar entonces. ¿Qué sucede entonces ahora con todo el boom de la información? También supongo que avancemos un poco más ahora y lleguemos a la parte de lo que sucede con tantos datos. Ya vimos cómo cómo se generan los datos, qué son los datos, cómo se genera la información, y ahora vimos que en la parte de la computación hay algo muy importante que se llama algoritmos, y que eso es lo que hace, trabaja con datos, y eso es lo que genera ciertas cosas. Ahora, otro término que supongo que han escuchado últimamente también, que incluso es parte del tema, como se menciona, que es Big Data. ¿Alguien sabe qué es Big Data o qué entiende por Big Data? ¿No? Big Data no es un software, es un conjunto de tecnologías. En realidad, el término es bastante nuevo. Hace años lo conocíamos con otros nombres. Se empezó a a tener otras aplicaciones. Pero evidentemente el boom que ha tenido el Internet ha generado cada vez más datos, más información, por lo que ahora ya se le conoce como Big Data. Es el manejo masivo, dice Araceli, que es el manejo de información de manera masiva y rápida. Efectivamente, eso es. Pero para hacer esto se hace a través de grandes conjuntos de computadoras, pero tiene ciertas características que vamos a tratar de abordar aquí un poco de manera general para que ustedes lo conozcan. Esto desde hace mucho tiempo tiene, como les comentaba, es igual que, por ejemplo, que las búsquedas en Internet, que si bien lo de Cambridge Analytica vienen algo en 2016, pero en realidad desde 2009 vino el gran cambio. Esto es lo mismo. Big Data es algo que ha estado sonando últimamente, pero es algo que se viene trabajando, que se llamaba antes con cubos de información, que también tiene bastantes años que se estaba manejando. El Big Data, no, como les comentaba, no es un software, no es una computadora específica, es un conjunto de tecnologías que lo que hacen básicamente tiene tres etapas, que es recuperar información, catalogarla, clasificarlas, se almacena, y posteriormente entran los algoritmos. Hay algoritmos incluso para capturar la información, ordenarlos y que no pasen con errores. Hay algoritmos que revisan que la información esté íntegra, que no esté corrupta, que tenga validez, que no haya, que se va cuidando que desde el momento en el que ustedes ingresan, cuando se les pide por la edad, por ejemplo, que no vengan letras, ¿no? Entonces, todo eso va corriendo algoritmos hasta que llegamos a la parte donde llegan los algoritmos lo que se llama explotación de información, que es donde efectivamente ya se hace la búsqueda de la información, y ahí esto es donde vienen ya los algoritmos, digamos, los más sofisticados. Por ejemplo, como los que se mencionaron, un algoritmo muy sencillo es el que clasifica los correos, por ejemplo, pero los algoritmos más sofisticados son los de
por ejemplo, los de Netflix, YouTube y desde luego los que vamos a ver, ¿no?, un poquito más adelante que han hecho, que se han puesto a trabajar para cuestiones electorales. El Big Data, como una parte de lo que es importante que quede claro, es que no es una computadora, no es un conjunto de tecnologías. Un conjunto de tecnologías que primero pasan por una captura de datos, la información, integridad, se almacena y posteriormente viene la explotación. En cada una de esas etapas se trabajan diferentes software. No es el mismo, pueden ir incluso de diferentes compañías, diferentes empresas. Al final lo que importa es la explotación y lo que se obtiene de estos datos. No es únicamente una sola tecnología. Aquí hay 3 capacidades que pueden ofrecer. Esto es algo que es importante, que quiero destacar, que se ha generado a través con ese tipo de información, con las características, con el poder que dan las actuales tecnologías, que son cada vez más potentes, que pueden generar información más rápido, con la capacidad de información, cada vez es posible almacenar más datos, al grado de poder almacenar video, que en realidad lo que tienen estas características son 3 principalmente, que ofrecen nuevos tipos de datos. Esto es súper importante porque anteriormente únicamente lo que podemos tener acceso era tal vez a conocer ciertas cuestiones como datos atómicos, que se les llama, que son como el nombre, la edad, ciertas características, atributos que pueden describirnos como sujetos. Sin embargo, actualmente los algoritmos, todo esto nos pueden proporcionar nuevos tipos de datos. ¿Qué es esto? Que en realidad entonces se empiezan a generar relaciones, como por ejemplo en los perfiles de Facebook, de quién es amigo de quién. Y entonces se empiezan a establecer relaciones, se empiezan a ampliar las redes. Estos nuevos tipos de datos son los que actualmente se utilizan y algunos de ellos evidentemente están construidos con base en los datos simples, pero otros pues son producto de nuestras propias búsquedas, de nuestros propios intereses que tenemos en Internet. Otra gran capacidad que tiene el Big Data es que proporciona datos honestos. Hay una característica aquí que es que evidentemente los datos son verificados, podemos estar seguros. Hay un libro que menciona respecto a ciertas cualidades. Por ejemplo, ¿qué se hacía cuando se hacían encuestas? O actualmente se hacen encuestas todavía en este caso, por ejemplo, de candidatos. Pero siempre hay ciertas características, por la situación en la que se aplique la encuesta, siempre tiene un margen de error. Y todas las casas encuestadoras manejan el margen de error. Sin embargo, en el Big Data tiene una fiabilidad más alta, puede proporcionar datos más honestos, porque en realidad tú puedes contestar la respuesta contraria en el momento que te estén haciendo una encuesta, pero el libro lo menciona de una manera un poco oscura, decir, en la soledad de nuestra casa nosotros podemos buscar lo que realmente nos interesa. Entonces, tú podrías contestar ante una encuesta ciertas cosas, pero en realidad, cuando estás en tu casa, cuando tú crees que tú estás en tu computadora, sin ninguna presión, lo que estás buscando es un dato honesto. Entonces, realmente eso es lo que estás haciendo. Podrás decir en una encuesta, decir que no te interesa no te identificas con una plataforma política, pero tus redes sociales dicen lo contrario, o las búsquedas en Internet que haces dicen lo contrario. Entonces, esto realmente es lo que permite tener otra gran capacidad del Big Data, que es proporcionar este tipo de datos. Asimismo, ¿qué es lo que hace? Te permite enfocarte en grupos pequeños. Esto es una característica también que da el gran poder de computación actual, que es poder segmentar grupos pequeños para poder dar información
específica a este tipo de personas, este tipo de grupos. Tanto podría sonar en algún momento que se ha dicho que es la parte de la democratización de la red, tener el acceso a todo el mundo, que todos tengan una voz, que todos tengan voz dentro de la red. Y efectivamente puede ser sonar algo bueno, pero también debemos considerar que esto ha dado paso a ha dado voz también a grupos radicales, a grupos extremistas, que tienen otras características sociales no tan buenas, por ejemplo, y como es el caso, por ejemplo, en la toma del Capitolio. También este tipo de cuestiones permite enfocarse en pequeños grupos. Esta es otra característica de las grandes capacidades que permite el Big Data. Hay ciertas características finales que son sus capacidades que puede tener, que es las tres primeras, vamos a analizar las tres primeras, las superiores, son las con las que han tenido desde que empezó la computación, que es volumen. Esta es una gran cantidad de datos que son generados, que se pueden generar. Esto lo entendemos de manera muy sencilla, es toda la cantidad de datos que se van generando. Desde que desde que las tecnologías de la información han estado presentes en cada parte de nuestra vida, se van teniendo este tipo de cuestiones. La variedad, por supuesto, tenemos, como les mencionaba, gran variedad de tipos de datos, de la información, de las fuentes de información, desde dónde vienen los datos, que pueden ser estructurados y no estructurados, es decir, que son datos básicos y demás, o no lo son. La velocidad, esto por supuesto también es algo que se empezó a tener con las tecnologías de la información, que se han tenido grandes avances en poder procesar la información de una manera mucho más rápida. Y estos cuatro que están aquí abajo son realmente los que han sido, digamos que estas tres de arriba es lo que ha generado la tecnología en general, ¿sí? Las tecnologías de la información. Estas cuatro son las más enfocadas a lo que se conoce como ya el manejo de datos, que es lo que nos da lugar a lo que es el Big Data. Que se busca obtener, que se obtiene ya una gran viabilidad, porque es eficaz, es efectivo el uso, la aplicación del uso de los datos. Esos datos son viables, se pueden utilizar para casi cualquier cosa que necesitemos. Generan valor, el valor de la información, la transformación de los datos actualmente, se saben, tiene un gran valor, vale más la información. Siempre se había mencionado que la información no es poder, actualmente lo es más porque incluso ahora la información es información de personas, es información individual, información de grupos, y que lo cual es muy necesario para la toma de decisiones. La visualización, esto también ha tenido un gran impacto porque al que ahora podamos generar información de una manera gráfica, esto también permite ahora que podamos generar tomar decisiones mucho más, de una manera más rápida. Es más fácil encontrar patrones de comportamiento, ¿sí? Imagínense cuando las computadoras todavía eran en blanco y negro, algunos de ustedes quizás no las vieron, cuando eran todavía negras con letras verdes o ámbar, y que generaban apenas unas pequeñas gráficas ahí, no muy claras, pero actualmente la visualización es muy importante, poder generar, transformar una gráfica con unos pocos clics en otro tipo de gráfica que nos muestre y nos resalte ciertas cosas, eso también da una gran capacidad para poder encontrar patrones de comportamiento, que es lo que se quiere investigar. Y la veracidad, que es lo que ya habíamos platicado, la información es bastante fiable, es mucho más fiable que incluso que una encuesta, porque está obtenida, nosotros la proporcionamos, es una información que proporcionamos nosotros, de una manera natural, de una manera que nosotros vamos otorgando esa parte de los datos. Les voy a presentar una parte de un video
Ujú. Para que veamos ahora qué es lo que sucede con este tipo de datos. Algunos de ustedes también conocen, han escuchado el término que son las cookies. ¿Sí? ¿Alguien, si lo han escuchado, qué creen que son? Sí, Araceli. Es las cookies generalmente, ahora actualmente hay unas nuevas legislaciones que cada vez que ingresamos a un sitio nuevo, siempre nos preguntan que si queremos usar, que tenemos que dar acceso a las cookies. Pero, ¿qué son las cookies? Y normalmente siempre le damos sí, a veces sin leer o entrar. Algunos portales sí nos dicen que van a utilizar cookies. Sí, es que algunos portales cuando te dicen este sitio te mandará cookies de tu información, te especifica que va a mandar un extracto de la información que estás buscando a la base de datos de tu navegador, ¿no? Y creo que y creo que va relacionado con lo que buscas, que en adelante te está apareciendo de forma recurrente. Sí, así es. Las cookies son pequeños datos que se van almacenando, están almacenados en nuestra computadora, pero una de las opciones es justamente mencionar a Celia para que podamos seguir recibiendo información. Las cookies son rastros. Esto está muy relacionado, está tomado ustedes recordarán el cuento de Hansel y Gretel, que dejaron el rastro a través de pedacitos de pan o de galletas, según la versión y demás. De ahí está tomado el término, porque son pequeños trozos de segmentos de información que se van dejando para que después, cuando regresemos a esa página, podamos tener algunas cuestiones ya configuradas, preconfiguradas para nosotros. No son totalmente malos. En los bancos son necesarias para que podamos, porque ahí se guardan cierta información, claro, cifrada. Confiamos que los bancos la tienen cifrada para que alguien que tenga acceso a la computadora no pueda leer las cookies. Está cifrada, solamente los bancos pueden leerla cuando regresamos a ese portal. Las compras, Amazon las tiene. Es decir, no son del todo malas. El problema es cuando entramos a ciertos sitios que no son tan confiables y almacenan ciertas cookies, porque no sabemos exactamente lo que pueden estar almacenando, lo que pueden estar buscando dentro de nuestra computadora. Ese es el problema. Les voy a poner un video. Este video está grabado de mi celular. Bueno, no es el actual que tengo, pero en este video les quiero mostrar cómo efectivamente se van rastreando y en qué momento las cuestiones se van guardando este tipo de cookies. Pues, les voy a ir narrando y deteniendo un poco el video, entonces si gustan, al final, si tienen alguna duda, lo vemos. Ok, este es un sitio web, es el Universal, y está visto con el navegador por defecto que traía mi teléfono. Y entonces vamos a ver aquí en esta revisión cómo lo hacemos. Cuando ingresamos a la página, nos presenta esto. Y ustedes de aquí de entrada ya pueden empezar a ver cierta información. ¿Qué es lo que hacen este tipo de información? Al final de cuentas, siempre lo deben haber notado, nos empiezan a salir mucha información respecto a búsquedas, aquí pueden aparecer de Mercado Libre, cuestiones que están relacionadas. Al final de cuentas es publicidad que nos va saliendo. Este tipo de información va
va surgiendo. Y es, digamos que necesaria para que podamos ir viendo, la tenemos que ver para poder continuar leyendo la nota. Al final siempre nos salen otro tipo de cuestiones y demás. Esto es generalmente lo que sucede, incluso llega a suceder en las cuestiones de esto. Ahora, lo voy a presentar ahora, esta misma página y la misma nota, pero vista con otro navegador, con el navegador DuckDuckGo, que lo que hace, este navegador de aquí, que lo que hace es que filtra las cookies y todas las cuestiones que nos estén revisando. Entonces vamos a ver cuánta información estaban recopilando de nosotros. Aquí está accesando aquí ya accesó a la página. Y de entrada, este navegador lo que nos permite es ver en esta parte de aquí arriba, podemos identificar que algo hizo el navegador, que ahorita lo vamos a revisar, qué es lo que está haciendo, está trabajando y está bloqueando ciertas cosas. Aquí ya terminó. Y aquí en esta parte de lo que les había mencionado, donde aparece esta B+, si entramos a revisar, entonces aquí este navegador ya nos identifica qué fue lo que a dónde estábamos entrando y qué fue lo que nos estaban buscando. Aquí detectó que son 34 rastreadores, los que estaban ahí. Nada más al ingresar a esta página. Y si se fijan en esta parte, ya no aparece toda la publicidad. Este navegador lo que nos hace es que nos elimina bloquea toda la publicidad. Ya no aparece publicidad. Y lo que nos hizo también fue esto, ayudarnos a bloquear a bloquear ciertos rastreadores, ciertas cookies que teníamos. Esto se los comento de alguna manera por si están interesados en algún momento que tengamos las precauciones necesarias para cuando estemos cuidando la información de nuestros hijos, etcétera, de información de los menores, para que tengan, para cuando están teniendo acceso. Esto es una forma de proteger la información. Como podemos ver aquí, lo importante es que incluso en sitios como el Universal se está recopilando información. La recopilación de información se hace siempre. La cuestión es que debemos confiar en qué hacen las empresas con esa información. Aquí están cuáles son los principales sitios que bloqueó y de qué plataformas eran, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esta es una forma de que podemos protegernos y así es como funcionan. Este tipo de, incluso sitios como el Universal, contienen publicidad, porque de alguna manera es como se financian, pero sí tenemos que tener cuidado cuando entramos a ciertos sitios donde no, y cuando ingresamos a sitios donde quizás no tenemos tanta confianza, tratar de utilizar plataformas como esta que les mencionaba, en los celulares de DuckDuckGo, para evitar que nos vayan que seamos víctimas de que nos estén robando nuestra información. Muy bien. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta o algo más, algo que quieran mencionar, alguna duda. ¿No? Ok. Bueno, ahora pasemos a ver una de las partes que más les interesa, que es todo esto que acabamos de ver ahorita, cómo funcionan y demás. Vamos a verlo aterrizado a ciertas características
ya aplicado, digamos, vamos a pasar a ver la aplicación sobre este tipo de, con todo lo que hemos visto, cómo se hacen ya en la vida real, cómo lo han estado trabajando. Uh-huh. Esta pequeña ciudad en el centro de Macedonia adquirió fama internacional de la noche a la mañana. En Veles viven unos 50.000 habitantes. Desde aquí, presuntamente, se influyó en la campaña electoral estadounidense a favor de Donald Trump mediante noticias falsas publicadas en Internet. Veles no parece un segundo Silicon Valley con transferencia de datos a alta velocidad. Tampoco parece plausible un complot de hackers con motivaciones políticas. Más bien parece que un grupo de jóvenes con conocimientos informáticos descubrieron en la campaña electoral una fuente de ingresos y la explotaron publicando historias ficticias con éxito. La idea surgió buscando formas de ganar dinero rápido, obteniendo clics en nuestra página web. Nos dimos cuenta de que Donald Trump tenía muchos seguidores. Asegura uno de estos jóvenes que prefiere mantener el anonimato. Al principio teníamos 15.000 miembros, el 100% eran estadounidenses. Al final eran casi 180.000 usuarios y 200 personas trabajando para las páginas. Según los expertos del portal de investigación Mimikama, esta no es una historia inusual. Lo que se hizo en Veles tenía poco que ver con un intento de influir en la política. En el caso de las noticias falsas, lo que importa es el tráfico. La gente entra a las páginas atraída por ciertos temas, con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero. Ganar mucho dinero con noticias falsas, un modelo que funcionó en Veles durante la campaña electoral estadounidense. No quiero hablar de mis ingresos personales, pero en promedio se llegaba a unos 5.000 euros al día. Más complejos y opacos son los llamados social bots, programas informáticos automatizados que imitan el comportamiento humano en Internet y se convierten en multiplicadores de opinión. Su influencia es más bien indirecta. Los bots distorsionan las tendencias y conducen a una polarización en las discusiones. Las voces más moderadas se ven relegadas. Las consecuencias que eso tiene para la sociedad es una pregunta abierta. En otras palabras, lo que sucedió en Macedonia no es una excepción, sino un ejemplo de lo que en Internet se puede ganar, publicar y manipular. ¿Qué les parece? Aquí sí me gustaría escuchar sus opiniones, puesto que este sí es el resultado ya final de la utilización de lo que son las Big Data, de lo que es toda la tecnología en una campaña electoral. No sé qué les haya parecido, qué les genera este tipo de situaciones. Si pensaban que realmente no había sucedido, si pensaban que eran grandes compañías, que son ciertas personas que las hay, como lo mencionaron, pueden ser los bots, pero en este caso, no sé, me gustaría, si alguien tiene alguna opinión al respecto, ¿qué le parece? Antes de pasar a las situaciones que han pasado en México. Sí, dice Jazmín, es difícil combatir las fake news cuando tienen una paga. Sí, efectivamente. Y al final, como lo acabamos de ver, ni siquiera tiene que ver con una cuestión política. No tiene que ver con cuestiones de que apoyen a una u otra plataforma, sino simplemente son personas que están buscando hacer dinero. E incluso ni siquiera en el país. Como lo acabamos de ver, realmente los que influyeron en las campañas a hacer ciertas tendencias no estaban ni siquiera en Estados Unidos, eran países alejados, ¿sí? Ni siquiera son países cercanos, son países muy alejados, pero esto es resultado de la globalización, esto es resultado de que el Internet sea global y que podamos obtener ingresos generando publicidad en páginas en otros países. Esto es por un lado. Esto
esto es una parte hablando respecto a lo que son las fake news, que tenemos que tratar de evitar su propagación. Pero por otro lado, no hay que descartar el otro hecho que pasó como lo de Cambridge Analytica. Lo de Cambridge Analytica sí fueron datos cedidos por personas que aceptaron participar en el experimento y cedieron sus datos. Y a partir de ahí, entre Facebook se dio el control de los datos a Cambridge Analytica. Y a partir de ahí se hicieron todas las demás situaciones. Eso es otro caso, digamos, es otra forma de hacerlo. Pero esta es otra. Como la que podemos ver que ni siquiera tienen que ver con ellos. Profesor. Sí. Pero incluso en Cambridge Analytica creo que solo algunos se dieron sus datos y no sé, o sea, al mismo tiempo dieron consentimiento para que tomara los datos de sus amigos, ¿no? También fue ahí con truco. Sí, así es, efectivamente. Ajá, porque se empezaron a recomendar y demás, etcétera. Entonces sí fue mucho más sonado y evidentemente ahí sí fue utilizada la información con toda la intención de influir en ciertas cuestiones. Les mencionaba que, por ejemplo, incluso las búsquedas, ¿cómo se relacionaron con esto? Ustedes podían buscar la información y, por ejemplo, en uno de los libros que les mencionaba, se menciona que, por ejemplo, la forma como se detectaban es, por ejemplo, qué porcentaje se hacían de búsquedas en ciertos estados en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados del sur, donde hacían búsquedas como chistes de negros, o sea, así tal cual les ponían las búsquedas, o chistes sobre judíos y demás. O sea, este tipo de polarizaciones son las que se van guardando en Internet y sirven para empezar a hacer las segmentaciones, que estas son otro tipo que también se van buscando y sirven para empezar a filtrar hacia qué lado está cada una de las cuestiones. Vamos a ver otro video. Abres el portátil y compruebas las noticias. ¡Sorpresa! ¡Horror! La Tierra gira ahora en sentido contrario. Son fake news, noticias falsas, por supuesto. Se extienden como un reguero de pólvora, se comparten, se valoran, se comentan y se refuerzan con cada clic. Las noticias falsas pueden influir en las decisiones políticas, manipular las elecciones y amenazar la democracia. Y es fácil ganar dinero con ellas. Las noticias falsas generan muchas visitas en Internet y muchos ingresos por publicidad. Incluso si se trata de Illuminati, extraterrestres o fuerzas ocultas. Los gigantes tecnológicos como Google o Amazon también publican anuncios personalizados en los sitios de noticias falsas, ayudando así a financiarlos. En Europa, las páginas de desinformación reciben unos 62 millones de euros al año. Los fake news pueden usarse para perjudicar a las empresas, hundiendo el valor de las acciones, destruyendo su imagen, enfadando a los inversores. La desinformación lo logra rápidamente. 1 de cada 4 empresas en Alemania ya se ha visto afectada. Unos 63.000 millones de euros al año le cuestan las noticias falsas a la economía mundial. Seguidores, like e incluso campañas enteras pueden comprarse fácilmente. En la Darknet, una noticia falsa puede costar tan solo 10 euros. Los compradores son competidores, empleados frustrados o delincuentes que apuestan, por ejemplo, a la caída en la cotización de una empresa. Las redes sociales actúan como catalizador de las noticias falsas, pues carecen de reglas claras. Algunos canales toleran las noticias falsas, otros prohíben la propaganda política y otros emplean verificadores de hechos. A través de sus filtros y criterios, las empresas tecnológicas construyen una nueva realidad y hacen que la verdad se desvanezca. Pero en último término, la responsabilidad radica en los usuarios. Son ellos quienes deciden si difundir o frenar las noticias falsas. Filtros y criterios, las empresas. Bueno, esta es parte de, ya lo habíamos comentado, sobre
la cuestión de las noticias falsas. Mm, Ahora aquí, eh, ¿tienen alguna pregunta o algo? Eh, ¿Algún comentario? ¿Cuáles han sido? Ha habido varios casos en México, pero en específico, ¿cuáles podrían ser de los más, consideran ustedes que han sido de los más sonados? ¿O cuál es la situación en México, por ejemplo? Sí, Erika. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy community manager de un diputado actualmente. Ahorita estamos más que Ujú, nada, pues el Instituto Electoral Federal, él es el que da la pauta, bueno, más bien dicho, los lineamientos para las pautas en Facebook y en Twitter. No hay nada así como tal reglamentado en una ley. Y algunos casos así exagerados que se sepan, pues más que nada han sido principalmente hacia el partido oficial, que han invertido mucho dinero en las pautas. Y ahí pues es una parte de los big data que se está manejando mucho, pero debe de saber muy bien la persona cómo hacer ese tipo de pautas para que llegue a la persona o al sector que ellos quieren impactar, ¿no? ujú. Sí, así es. Sí, efectivamente es una de las cuestiones. Aquí entramos a la parte en que todavía queda mucho por legislar. ¿Y qué se va a legislar? Porque entramos en otro conflicto que sería la cuestión que en algunas personas llaman, pues, lo que es la libertad de la red, ¿no? Ujú. Entramos también aquí a checar hasta dónde se puede, hasta dónde es viable o no eh, estar mm, imponiendo ciertas características a la red. Por ejemplo, el actual caso, sin ir más lejos, la publicación ahorita que tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, eh, si empezaron incluso algunas empresas a salir de, de Rusia a raíz del nuevo acuerdo, de la nueva publicación que hizo Putin sobre que los castigos que va a haber a empresas que estén publicando ciertas noticias, otro tipo de noticias, ¿no? Ese tipo de situaciones, como como lo ven ustedes. Ahora, hacia dónde se dirige esta parte de las cuestiones del Big Data y todo lo demás, y las tecnologías que le siguen, como son el reconocimiento facial, eh, el Machine Learning, el aprendizaje máquina, el Internet de las cosas, este tipo de conceptos, este tipo de términos este, que se manejan actualmente, ¿qué impacto pueden tener? ¿Hacia dónde creen que puedan llegar? Vamos a poner, por ejemplo, el caso del reconocimiento facial. Que el reconocimiento facial es algo tan, actualmente, y es algo tan, em, tan adelantado, que la tecnología ya es muy barata. Anteriormente todavía no sé si les llegó a tocar en algunas empresas, todavía por ejemplo, tenían incluso eh, biométricos como colocar el dedo para los lectores de huella digital para que el personal ingresara, para marcar cuando el personal entraba y salía. Actualmente algunas empresas ya manejan reconocimiento facial. Esta parte se las pregunto a ustedes como abogados, como cuestiones, como interesados en las cuestiones electorales, cómo afecta, cómo influye en la parte de los derechos humanos, de los derechos de las personas, qué tanto, tanto va a llegar. Ujú.
¿Hasta dónde creen que es viable? ¿Y hasta dónde vulnera o no los derechos de las personas? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y esta parte, por ejemplo, de las noticias. Escucharon, no sé si ahí escucharon hace un tiempo, el año pasado, antepasado, una nota sobre que un problema que tuvo Facebook, porque el algoritmo estaba haciendo ciertas recomendaciones con personas de raza negra. No sé si lo han escuchado o no. Pues, por ejemplo, ciertas cuestiones que tienen que ver incluso con el hecho de lo que se llama la invasión a la privacidad y demás, al estar teniendo, por ejemplo, entrevistas, estos 2 años que hemos estado en confinamiento, las entrevistas en Internet, ya desde antes se hacían, pero evidentemente estos 2 últimos años se potencializaron, las entrevistas a través de videollamadas, como actualmente suceden, o exámenes donde efectivamente, por ejemplo, algunos de ustedes ahorita incluso traen cubrebocas, porque entiendo que están en un lugar donde tienen que traerlo en este momento, no están en su casa. Algunos están en su casa, podemos estar sin el cubrebocas, pero otros ya lo tienen que tener puesto. Incluso yo a veces cuando me toca ir a la oficina y tengo que tener alguna conferencia, pues estoy con el cubrebocas. Pero situaciones como este tipo, ¿qué les generan? Por ejemplo, las situaciones sobre que incluso la iluminación. Por ejemplo, ahorita, por poner un ejemplo, algunos de ustedes se ven están en algunas partes bien iluminadas, pero si en situaciones, en algunos de ustedes estuvieran en alguna parte de su casa o de su oficina donde la iluminación no es tan buena, se degrada el reconocimiento que se puede hacer. Y en este caso, la afectación que puede tener para las personas. Esta parte discriminatoria, cómo influir a las personas en sus derechos para el acceso a un trabajo, por ejemplo. Allí hubo una nota sobre Facebook que estaba haciendo recomendaciones para malas recomendaciones para las personas que estaban viendo de raza negra, que veían videos de raza negra. Porque los estaba confundiendo con primates. Entonces tuvo una gran demanda Facebook porque cuando terminaban de verlos, el algoritmo sugería que si querían seguir viendo videos de primates, cuando en realidad lo que estaban viendo eran cuestiones de personas de raza negra. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de hacer un examen con videocámaras. Que sí, Araceli. Sí, en mi caso, en algún momento participé en un proceso para el INE. Y pues nos pidieron realmente sí también hacer el examen y darle la vuelta al lugar donde vamos a estar ahí presentes, con la cámara para que no hubiera nada, como para pues no darle nadie. Nadie, y que tuviéramos solamente lo necesario. Inclusive el programa que nos enviaron nos decía que no podíamos tener absolutamente nada más abierto que pues que ese programita que vamos a estar utilizando para el examen. Respondus, ¿no? Así es. Sí, yo también he hecho exámenes con Respondus, que en realidad lo que te hace es un navegador, que te bloquea todo lo demás, todas las demás aplicaciones, no puedes abrir ninguna cuestión, y la cámara, tienes que efectivamente hacer un paneo con la cámara de tu alrededor
para que efectivamente demostrar que no haya nadie, estás en un lugar aislado y demás. Pero, ok, vuelvo otra vez a ustedes como abogados y demás. La principal pregunta sería, bueno, ¿qué impacto tiene todo esto en cuestiones donde las personas no pueden tener acceso a... Sí, entiendo, hay un punto donde entiendo que si estás ante esta situación y estás interesado, ya aprobaste esta parte de poder hacer estás en condiciones de hacer el examen y estás aceptando tácitamente que estás dispuesto a que hagas ese paneo, que tienes que hacer eso, y que tienes la capacidad de tener una computadora con esas características. Sin embargo, evidentemente eso deja en desventaja a muchas otras personas. Sí, Silvia. Bueno, es pues una inequidad, ¿no? Y incluso hablando como abogada, pues existe una vulneración en materia de derechos humanos al que tenga ciertas personas acceso a Internet o no. Y que incluso pues parte de la gobernanza que practican algunos gobiernos es brindar y blindar, ¿no? De seguridad informática, pues a sus habitantes, ¿no? Exponiendo o buscando redes gratuitas. Pero también es cierto que, bueno, los derechos humanos a últimas fechas se van entendiendo, se van asimilando, ¿no? Y entonces, pues, parte de lo que tienen que hacer, pues, sociedad y gobiernos de buscar pues ese equilibrio, ¿no? Para que todos podamos tener acceso a Internet. Lo que pasaría es que hay muchas personas que no pueden tener a lo mejor acceso a este tipo de diplomados porque no cuentan con una computadora, mucho menos con acceso a Internet. Entonces eso es una desigualdad, ¿no? Una desigualdad sustantiva porque se siente, porque está en el hecho. Pero también implica un riesgo para los que estamos aquí, ¿no? Para los que hacemos ese tipo de exámenes como los que realiza el INE. También es como si estuviéramos teniendo una invasión a nuestra privacidad, porque incluso muchas de las ocasiones, cuando viene todo este tema de teletrabajo o el hecho de que estemos aquí, pues exponemos nuestro cuarto, exponemos incluso nuestra familia, y aunque aquí haya certeza de quién estamos, a quién le estamos entregando nuestros datos, como es la escuela judicial, también es cierto es que pues no todos nos conocemos, y no hablo de eso, sino de diferentes videoconferencias en el que pues no sabemos las personas que están, y sabemos que a lo mejor porque traemos un libro, tenemos atrás de nosotros una diosa Temis, pues estamos diciendo que somos abogados, que nos dedicamos a lo mejor al litigio, y entonces cada vez también vamos dando más elementos, ¿no? Entonces es igual como ponderar, ¿no? Los pesos y los contrapesos que podamos tener. Gracias a Google Meet creo que podemos ver que muchos podemos filtrar nuestras paredes, ¿no? Y ya no se nota todo lo que traemos atrás. Pero hay otras aplicaciones como Zoom, que pues tienes que tener los programas específicamente adecuados pues para poner pantallas detrás. Pero entonces, dentro de eso, pues incluso hay desigualdad al momento de hacer ese tipo de videoconferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces requieres de programas, requieres de los programas que tienes que pagar, las aplicaciones que tienen que costear, y pues es suma de varios elementos, ¿no? Sería... Gracias. Sí, efectivamente lo has mencionado. Esta es justamente la parte de inequidad. Justamente este tema de la invasión a la privacidad y demás, todo, ha sido un tema que se ha discutido, incluso porque, pues sí, el derecho sí, incluso la simple mención a que si es un derecho o no a que tengas tu cámara apagada mientras una persona te está hablando, está intentando darte una conferencia. Este tipo de situaciones y demás. Pero sí, efectivamente es algo todavía que queda, es un tema pendiente, que son, digamos, son de las tendencias, o quisiera marcarlas como las tendencias hacia dónde se va, o hacia dónde se tiene que buscar el siguiente paso. Otro de los pasos, y para abonar ahorita lo que mencionaba respecto a
a la inequidad, por ejemplo, sí, efectivamente debemos tener claro que no todas las personas en toda la República tienen acceso a las mismas redes, a las redes, etcétera, las computadoras. Sin embargo, incluso durante la pandemia, el INEGI tiene estadísticas que demuestran que se incrementó el uso del Internet. Esto es evidente, el uso especialmente de teléfonos celulares, no solo del Internet, evidentemente, sino de los teléfonos celulares. ¿Esto por qué lo quiero resaltar? Sí, efectivamente tenemos estas desigualdades en todo el país y demás, pero también tenemos ciertas cosas que quizás dos vertientes, unas, digamos, las positivas, algunas que son más positivas que otras. Una de estas, por ejemplo, podría ser que en 2 años, esto ahorita lo vamos a ver, el Internet ha sido más barato. Los teléfonos permiten que vayan teniendo, cada vez exista más acceso a los teléfonos. Sí, efectivamente no todas las personas pueden tener una computadora con las mejores características para hacer un examen al INE. Sin embargo, la educación eso es responsabilidad de nosotros como autoridades poder dar este tipo de accesos. En los primeros, cuando empezó, hace 2 años, cuando empezamos a impartir este tipo de cursos, había personas que se nota que evidentemente nos estaban viendo en sus teléfonos celulares y había lugares donde sí se veía que estaban en situaciones donde prácticamente estaban viéndolos en cafés internet o algo. Efectivamente, entonces digamos, sí existen esas desigualdades, no todo el mundo tiene acceso, quizás por el momento el acceso a exámenes para el INE, para poder tener la tecnología para poder hacer un examen al INE, pero sin embargo podemos ir poco a poco avanzando en este sentido de que los teléfonos, cada vez el avance permite que se vayan reduciendo los precios, el poder de cómputo que tienen los teléfonos celulares permite tener acceso a esto, con las entradas que ya vienen ciertas características, por ejemplo, de Telcel, que va a entrar la nueva red 5G, que tampoco va a entrar a todo el país, pero poco a poco la intención es irlo permeando. Y notas como esta, por ejemplo, que el Internet, el costo de 1 GB se ha siendo más barato por las cuestiones estas mismas, las leyes de la oferta y la demanda. Por otro lado, tenemos otra situación que también tenemos que considerar. Que de acuerdo con estas características, tampoco somos un país que esté rankeado dentro de las mejores posiciones como para decir que tenemos todas las libertades, incluso en Internet. El avance que ha tenido, pueden checarlo en estas páginas y demás. Actualmente, lo que mencionábamos respecto a la parte sobre los que son los bots y demás, y en esta parte que sonó un tiempo, que era respecto al padrón que se estaba intentando generar, que se estaba intentando hacer este padrón de telefonía. ¿Sí? Otro caso, la contratación de software para espiar, como el Pegasus y algunos otros, por ejemplo. Sí, son también cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que para el avance de la tecnología dentro de las cuestiones, buscando esta parte de equidad. Tanto equidad para entre los ciudadanos como equidad en la contienda cuando estamos hablando de cuestiones como elecciones. Sí. No sé si quieres comentar algo, Adriana. Sí. Perdón, no, disculpe, profesor, yo creo que se me activó sin querer el audio, una disculpa. Ah, ok, correcto. Bueno,
Sí, entonces, digamos, estas son las cuestiones que se tienen dentro de cada de las partes positivas, hacia dónde tienden las cosas y hacia dónde va lo- lo si- la tecnología. Ujú. El problema siempre ha sido describir que la tecnología no avanza, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanza la sociedad. Entonces, en esta parte, y todavía un poco más atrás, viene la parte de las cuestiones legislativas para poder seguir teniendo un buen uso de las tecnologías y evitar todo el tipo de situaciones como las que hemos llegado a ver. Ujú. Muy bien, de esto ya casi para concluir, además me gustaría, por ejemplo, que revisáramos si todos pueden, los que están en computadora o si tienen acceso a un teléfono celular, si pueden entrar a la siguiente página. Les voy a escribir la dirección. Los que están en computadora pueden abrir otra pestaña del pueden abrir otra pestaña del navegador y teclear esta página de nearpod.com. Ujú. Y van a teclear el siguiente. Hay una parte donde les dice que en una de las esquinas dice que si se quieren unir y les pide un código. Entonces les voy a poner aquí el código. Bueno, se los comparto. Se los escribo y se los comparto. Esa plataforma la utilizan mucho en el colegio de mi niña. Les ponen muchas actividades bien interesantes ahí en Nearpod. Sí, bueno, este es parte vamos a tratar de hacerlo de una manera, es parte también de la intención de esto, que no sea nada más algo así, sino que también tengamos actividades. Esto es una cuestión más educativa de que tengamos la participación y que no sean solamente este tipo de cuestiones eh, que solamente sean conferencias que tratan de es pasar una plática en vivo a una plática presencial, a una plática en línea, no se trata de eso. Ujú. Entonces, si ya pueden entrar, pudieron entrar. Ok, les va a pedir que seleccionen a un avatar y ponen su nombre. Ok, ya tenemos aquí a Rox, Liliana. Ujú. Ok, ya tenemos a 7.
Muy bien. Ya son más. Ya son 11. Entiendo que a muchos de ustedes tal vez les parezca que esto pierde un poco de seriedad en el asunto, pero en realidad las cuestiones educativas es otro punto. Cuestiones educativas creo que tienen que cambiar en México, y sobre todo en este momento que se ha dado la oportunidad de que hemos avanzado mínimo 5 años en poder hacer este tipo de cuestiones. Se deben de tener este tipo de situaciones. Sí, efectivamente es muy, muy divertido, Celi. Bueno, sí, a nadie más. Son 29, bueno, son como 27 ustedes. Son 11 conectados. Si nadie más quiere jugar, bueno, lo importante es que vamos a comenzar. Recuerden que es por tiempo, también los que ya lo han jugado. Para los que no quieran jugar, les voy a poner la pantalla para que vean las preguntas. Los demás sigan jugando. Muy bien, Cindy, ya pasaste a primer lugar. Ay, ya me equivoqué.
Bueno, muy bien. Felicidades, Araceli. Y en segundo lugar, Cindy. Y tercero, Adriana. Listo, ya si terminaron, ya pueden cerrar la página. Y aquí tenemos, aquí en la página de la conferencia tenemos, bueno, los resultados. Ok. Bueno, algunos temas de aquí. Ya. Algunos temas de aquí hacia el final. Las primeras preguntas sí eran referentes a las que ya las vimos sobre a lo largo de esta conferencia. Y otras al final eran cuestiones más de tecnología para saber, para divertirnos un poco y para saber exactamente qué es lo que se pueden llegar a escuchar también actualmente, como son, por ejemplo, el término de que lo que es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas en realidad se refiere a todos aquellos dispositivos que no son necesariamente una computadora, que están conectados a Internet y que de alguna manera también generan datos. Actualmente en México quizás no tenemos todavía muchos, no es muy común que encontremos estos refrigeradores inteligentes que tienen cámaras hacia el interior y que van anotando nuestras listas de lo que hace falta, de lo que se va acabando, y que nos lo mandan al teléfono o al smartwatch para poder identificar cuáles son lo próximo que necesitamos comprar. Todavía son dispositivos bastante caros y demás, pero de alguna manera este tipo de, allá son las tendencias, y este tipo de dispositivos lo que genera son más datos, lo que sigue acrecentando lo que se llamamos como Big Data. Se siguen creciendo el número de datos que se van recopilando, que vamos recopilando nosotros, así como en el caso, por ejemplo, de dispositivos, los más comunes, bueno, que ya tenemos ahorita en México mucho, pues son los apagadores, para poder apagar incluso los teléfonos, apagar las luces, por ejemplo, perdón, o cambiar los colores. Esos ya los venden en Amazon. Cerraduras eléctricas, cerraduras inteligentes incluso, no solo eléctricas, cerraduras inteligentes que están conectadas con nuestros dispositivos. A final de cuentas, todo esto se llama Internet de las Cosas, y lo que genera aumenta el número de datos que están circulando de la red, y datos nuestros, porque estos ya datos son sobre nuestros hábitos, a qué horas llegamos a la casa, a qué horas salimos, etcétera. Entonces, la intención es que sí tenemos que ser conscientes de esto, tener cuidado en este manejo de los datos, y de poco a poco cómo se van a ir, cómo vamos dando acceso a ellos o no. Minería de datos, bueno, también minería de datos lo habíamos hablado, es cuando ya en un nivel más avanzado de lo que es el Big Data, al final se llega a esta parte donde, así como viene exactamente de la minería, de lo que es encontrar dentro de toda una mina, encontrar pequeños trozos betas de minerales valiosos, es lo mismo, es la analogía hacia cuando dentro de toda la gran cantidad de datos que se tienen actualmente, de repente se hacen búsquedas específicas sobre ciertas patrones, comportamientos, etcétera, y son detectados, se encuentran pequeñas pepitas de oro. ¿Sí? La inteligencia artificial, bueno, también lo hemos mencionado, en realidad es una rama de la informática, es una rama de las tecnologías, tiene bastantes años de desarrollo, no es una rama nueva, y en realidad es la que agrupa, de ahí han salido, digamos, muchas de las actuales que hay, como puede ser el reconocimiento facial o el machine learning, que el aprendizaje máquina, que no es otra cosa también que las computadoras, estos algoritmos son cada vez más avanzados, que van haciendo que las computadoras puedan a su vez generar nuevos algoritmos, que van aprendiendo,
se van entrenando, así es como se les conoce, es el término informático, se van entrenando los algoritmos para que vayan detectando cada vez cuestiones más específicas. Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna cuestión, algo más que quieran comentar, sobre que les haya parecido. Quizás, yo sé que no es la clase específica sobre cuestiones de derecho, cuestiones legislativas que a ustedes les pueden interesar más. Sin embargo, consideramos en la Escuela Judicial que es importante que ustedes tengan un conocimiento sobre ciertas cosas, cómo funcionan, porque en sus labores cotidianas se van a encontrar este tipo de situaciones actualmente y en cuestiones como las que vienen cada vez en las elecciones, aumenta el número en los casos sonados de granjas de bots, etcétera. Es decir, como lo vimos hace rato, sitios destinados a estar produciendo noticias falsas, o a estar utilizando software que se comporta de cierta manera, que puede aparentar ser un humano que hace comentarios y que llena de comentarios las redes sociales. Y cómo poder distinguirlas, además, al final de cuentas, siempre lo más común es encontrar, si ya tienes algún comentario en negativo y te interesa saber nada más de quién es, porque tampoco se sugiere que te enganches en este tipo de situaciones, pero si revisas el perfil y te puedes dar cuenta cuándo fue creado, el perfil de cuándo fue creado esa cuenta, te podrás dar cuenta, y las cuestiones que publica te darás cuenta si es un perfil. Puedes analizar si es un perfil de una persona o es un perfil falso. Pues hasta aquí sería mi intervención. No sé si tengan alguna otra duda, sugerencia, cuestión que quieran agregar. ¿No? Bueno, pues en ese caso por mi parte sería todo, y pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.